8 de la mañana, 34 minutos, arrancando un nuevo bloque. Siempre le damos la bienvenida a los que se van sumando a nuestras mañanas, nuestros madrugadores que quieren informarse, que quieren saber todo lo que pasa. Aquí estamos nosotros para contarte. Pero bueno, arrancando el bloque de una forma especial, porque siempre es lindo tener invitados en el piso. Exactamente, Adri. Decíamos que teníamos invitados en nuestros estudios para hablar de lo que fue el día sábado, que bueno, fue el Día Mundial de la Obesidad. Y sobre esta temática vamos a dialogar con el doctor Juan Arano. Juan, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y permitirme el espacio para hablar de este tema tan importante, tanto en Argentina como a nivel mundial, que es la pandemia por obesidad. Bueno, contanos un poco cómo está hoy la situación de la obesidad en la República Argentina y cómo se viene trabajando sobre esta cuestión. Bueno, en Argentina, como en el resto del mundo, porque esto es una de las particularidades de esta enfermedad, es que no discrimina ni raza, cultura, diferentes ciudades con diferentes nivel de población, mantiene estadísticas similares con respecto a la tasa de obesidad. En Argentina, antes de la pandemia, 6 de cada 10 argentinos tenía exceso de peso. Probablemente, si bien hay estudios oficiales, por algunas muestras chiquitas que se hicieron, hubo incremento en el peso de la población, por lo que podríamos estimar que estemos cerca de que 7 cada 10 argentinos tiene exceso de peso. Eso son cifras alarmantes, sobre todo por el crecimiento explosivo que hubo en los últimos 15 años, donde la tasa era del 40% de la población. También eso acompaña un incremento en la tasa de obesidad infantil, donde 1 de cada 3 niños en edad escolar tiene exceso de peso. Todo esto proyecta que los datos actuales o la tasa actual de obesidad, lejos de estabilizarse, se proyecta que va a seguir creciendo. Y cuando hablamos de obesidad, que crece la tasa de obesidad, no solo es la enfermedad obesidad en sí que crece, sino todas las enfermedades asociadas a obesidad, como diabetes, hipertensión, oncológicas, osteoarticulares. Entonces, todo el sistema de salud se ve afectado por este impacto en la salud de los individuos y a nivel social. Juan, ¿y cuáles son los motivos que llevan a que esas cifras aumenten todos los años? Bueno, es la gran pregunta, indudablemente es multifactorial, lo que quiere decir que tiene que darse condiciones que en su conjunto van a influir al aumento de peso. Probablemente el cambio en la forma de alimentarnos sea el principal factor, todo lo que ha influido la industria alimentaria en nuestras elecciones de comida, dejando de lado un poco el consumo de alimentos naturales y volcarnos más a lo que es productos comestibles, productos ultraprocesados desarrollados por la industria alimentaria. Pero eso hay que sumarle el sedentarismo, el aumento del uso de tecnología, cambios en los ritmos circadianos, o sea, la luz artificial, los niveles de estrés, problemas económicos. Entonces, son una suma de factores que influye, y por ahí justamente de eso se trata, porque no es que todo el mundo se puso de acuerdo en aumentar de peso. Claramente se propiciaron las condiciones para que esto suceda en un cuerpo que reaccionó como debe reaccionar cuando hay un exceso de consumo de alimentos, que es formando tejido adiposo. El punto es que ese tejido adiposo, si bien tiene una función benigna y protectora, en un punto se empieza a comportar de una manera patológica, ese adipocito empieza a funcionar de una manera anómala, que empieza a generar un proceso inflamatorio que agrede el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, ahí surgen los problemas. Doctor, ¿y esta cuestión puede llegar a ser también un punto la falta de información o no? ¿O cree que hay mucha información y que por ahí pasa por otra cuestión? Bueno, la información es necesaria, pero no es suficiente. Creo que se está avanzando mucho en lo que es la información, lo que me parece genial. Es el puntapié inicial, pero no es suficiente porque nuestras elecciones van más allá de lo que conocemos. Hay impulsos, deseos. Por eso se hace mucho hincapié en comprender que la obesidad
no es una enfermedad de la voluntad, no es por voluntad que se decide tener exceso de peso. Entonces, a pesar de tener conocimiento, muchas veces terminamos haciendo elecciones inadecuadas porque está influido por múltiples factores medioambientales, endocrinos, a nivel central, que terminás buscando cierto producto alimentario ante que otro que sabés que desde el punto de vista de tu salud conviene más. Entonces, me parece fundamental que se tiene que avanzar en que cambien los ambientes, los medioambientes. Uno por ahí puede empezar a cambiarlo desde su casa, que es por ahí uno lo que procura, y explicando esta situación en el consultorio, que por lo menos dentro del hogar, que es un lugar controlado, tener alimentos que nutren de calidad y alejarse y no tener todos aquellos que son nocivos para la salud. Que por ahí eso, lo que menciona, hoy ya los conocemos, sobre todo con la nueva ley de etiquetado frontal de alimentos, uno empezó a darse cuenta que ciertos productos que comprábamos, hasta pensando que eran saludables, tienen exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de calorías, exceso de sodio, entonces ya nos alerta. Y eso también se le suma, doctor, justamente que la falta de tiempo, que si uno quiere se puede llegar a organizar, pero que uno llega a casa después de trabajar todo el día y cocina lo primero que encuentra, y tal vez uno no hizo una compra diaria y no tiene frutas y verduras en la heladera, entonces nos vamos a las harinas, que eso también pasa por la organización y cómo armamos nuestra semana y nuestra estructura. Totalmente, por eso podés tener conocimiento, pero te encontré una situación que no te organizaste adecuadamente, tuviste un día largo de trabajo y terminás buscando aquello que te va a generar un placer consumirlo. Y ahí es donde la industria alimentaria sabe perfectamente qué tipos de productos generan secreción de neurotransmisores que dan placer, y en función de eso desarrollan sus productos. Entonces, nuestro cerebro termina intentando o buscando ese producto aunque no sea saludable. Entonces, el no tenerlo en la casa ante esta situación termina siendo la forma más inteligente de controlar ese impulso. Si no tenemos justamente snack, galletitas, fiambre, que por ahí termina siendo lo más rápido, y tenemos nuestra heladera productos naturales, frutas, verduras, carnes, terminaremos preparando eso porque es lo que hemos comprado anticipadamente. Doctor, hacía referencia al principio de 7 cada 10 personas que tienen exceso de peso. ¿Se puede hacer una proyección, con respecto a este dato para lo que viene o no todavía? Sí, son proyecciones. La realidad es que se estima que vamos a llegar a valores donde el 8 de cada 10 personas o 9 de cada 10 personas va a tener exceso de peso. Eso es lo que se proyecta si no se generan cambios de fondo. Me parece que estamos en una etapa justamente de esto, y por eso es importante estos días de hablar del tema, sobre todo para entender y empezar a tener más respeto hacia esos productos, no tomarlo tan a la ligera, para tratar de ir disminuyendo su consumo. Y sobre todo en lo que es en nuestros hijos, en los más chicos, que son estímulos de sabores muy fuertes. Pensar que nuestros sabores, nuestros sistemas de hambre y saciedad estuvieron diseñados para el dulzor de una fruta, de una manzana. Y ese sistema se ve estimulado por el dulzor de una golosina que es 10 veces más concentrado que una fruta en su estado natural. Eso va alterando este sistema de mecanismos de sabores, regulatorios de hambre, saciedad, lo cual después les cuesta mucho consumir un alimento natural. Por lo cual es tomar conciencia, entender la complejidad del problema, dentro de las posibilidades empezar a tener ciertos recaudos que nos permita mejorar esas elecciones de comida. Es muy importante que a nivel político también se tomen medidas de fondo, así como fue la ley de etiquetado frontal de alimentos, que aparte la ley tiene otras cositas muy interesantes como la publicidad, el marketing, que no, tanto en el packaging no puedan tener dibujos o personajes de dibujos infantiles o estrellas del deporte. También limitar la publicidad en tele, en redes, de ciertos productos que son nocivos para la salud.
Y recién fuera de aire, en la pausa lo hablábamos, ¿no? Que hay algunas instituciones, sobre todo para los más chiquititos, que ya al papá lo obliga a que lleve comida saludable, no te dejan llevar galletitas dulces, te dicen que tenés que llevar un yogur, una fruta, o sea, ya desde chicos dentro de la institución te están tratando de fomentar la buena alimentación, que eso también ayuda y mucho, porque si desde chico no creamos ese hábito, después de más grande nos cuesta un poquito más. Así es, y todos estos movimientos o todas estas intenciones, más allá después de medirla su efectividad, son importantes porque hacen justamente al prestar atención o tener una mirada distinta. Esto que ocurre, como mencionás, en algunos jardines, lo que son los kioscos saludables que se han ido tratando de implementar en alguna escuela con más o menos éxito, pero ya está la intención instalada. Algunos movimientos o ideas de que en los cumpleaños infantiles procurar que haya menos golosina y snack y comida chatarra. Siempre va a haber discusiones, diferencias, sí, pero se empieza a hablar del tema, se empieza a entender que algunos recaudos debemos empezar a tener, porque claramente así como lo estamos haciendo no nos está dando muy buenos resultados. Doctor, hacíamos referencia hoy a lo que decía, 7 de cada 10 personas que tienen exceso de peso, y preguntarle, por los tratamientos que se cuenta hoy en día, sobre todo aquí en la provincia, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles son los que por ahí más accede la gente? Bueno, estuvimos hablando de todo lo que en definitiva es prevención, sí, que es fundamental. Pero después está la otra parte. Una vez que esta obesidad, este desarrollo del tejido adiposo se empezó a tomar cierta forma y mecanismo que es nocivo para la salud, primero, como en todas las enfermedades, la detección temprana. Cuanto antes actúa, mejor respuesta va a tener cualquier tratamiento que hagamos. Entonces, tener las alertas, es cierto que uno lo puede ver fácilmente cuando, o por lo menos cada uno puede darse cuenta que está aumentando de peso fácilmente, ya sea con una balanza o con la misma ropa. Muchas veces por diferentes mecanismos de negación, mecanismos que contamos sin darnos cuenta, dejamos pasar el tiempo, y muchas veces lo escuchan en el consultorio de pacientes decir, no sé en qué momento me pasó que aumenté 10 kilos, 20, 30 o 50 kilos. Por supuesto que nosotros lo estudiamos y sabemos por qué y a qué se debe, pero lo que uno quiere transmitir justamente eso, ¿no? Si eso está ocurriendo, hacer una consulta, ya sea con su médico de cabecera o con algún especialista en obesidad. Y una vez que tenemos el diagnóstico, porque como todo lo que tiene que ver en salud, tenemos que tener certeza si realmente tiene un exceso de peso, si ese exceso de peso es nocivo para la salud. También hay situaciones que sin tener exceso de peso pueden tener síntomas y signos similares o iguales que alguien con exceso de peso. Esto se da mucho dado el sedentarismo. Hay personas que tienen muy poca masa muscular y exceso en el porcentaje de grasa, y el peso es normal, pero ya tiene obesidad. Entonces tampoco hay que quedarse, y esto me parece también un mensaje importante con la cuestión de kilos, porque si no entramos en otro terreno muy delicado que tiene que ver con estereotipos y hacer diagnósticos visuales, que el problema de salud tiene que ver con los kilos. Los kilos puede ser una parte del problema, pero hay que ir un poquito más allá cuando uno hace un diagnóstico. Y también es importante el respaldo psicológico que tenga cuando uno empieza un tratamiento, porque justamente usted lo decía, eso puede ser por algunos problemas que uno tiene, y tomar la decisión de seguir adelante y poder solucionarlos necesita, me parece que lo más difícil a veces no es comenzar, sino la continuidad que se le da para no abandonarlo. Fundamental lo que acabas de decir, es una enfermedad crónica, por lo cual la continuidad, el tiempo de tratamiento va a ser largo. Sí. Entonces, muchas veces la parte difícil es sostenerlo en el tiempo. El componente psicológico va a ser una de las aristas a trabajar, pero también entendiendo que en algunos va a ser fundamental y clave, y en otro por ahí no va a ser tan importante. Pero sí, si está la posibilidad, yo cuento con un centro propio que contamos con un equipo interdisciplinario para el tratamiento de obesidad, que tenemos psicólogos, nutricionistas, yo como médico,
y eso nos permite un abordaje integral. Pero también esto del tratamiento, que era un poco lo que estábamos hablando, también es importante, una vez teniendo el diagnóstico y sabiendo la situación del paciente, en Argentina contamos con 3 medicamentos aprobados por el ANMAT para el tratamiento para la obesidad. 2 de ellos son los que más utilizamos hoy en día, que tienen aproximadamente 3 años en Argentina, que es importante transmitirlo porque muchas veces los pacientes creen que seguimos en la misma situación, que de la dieta, si no funcionaba, había que pasar ya a la cirugía bariátrica. Hoy contamos con alternativas intermedias que hacen mucho más eficaces los tratamientos, mucho más seguros, nos permite justamente ante las dificultades, ya sea emocionales, organizativas, estrés, de hambre, tal vez si no es suficiente tanto la parte dietoterápica como psicológica, acompañar con una medicación que facilita la adherencia al tratamiento del paciente, no solo en esos momentos de más motivación, sino en aquellos donde ocurre menos motivación, porque en todo proceso largo eso sucede. También en Argentina contamos con lo que son tratamientos no invasivos, ¿no es cierto?, con un sistema, se llama balón intragástrico ingerible. Este es un nuevo tratamiento, tiene 1 año en Argentina, nosotros en nuestro centro tenemos la certificación para realizarlo, que es una excelente opción que puede ser útil para evitar una cirugía bariátrica, ya que se consigue una pérdida de peso entre el 10 y el 15% en un periodo de 4 meses. Pero en definitiva, y a su vez, ya en Europa y en Estados Unidos hay 2 medicamentos más aprobados para la obesidad, que creemos que en Argentina van a estar en el 2024. Hay otros medicamentos que están en desarrollo y próximo a ser aprobados. Los medicamentos son buenos los que tenemos, y los que están por ingresar al país y ya están en Europa, Estados Unidos, están dando muy buenos resultados, con un descenso de peso en el año entre el 15 al 20%, lo cual estamos entrando también en una nueva era en lo que son tratamientos para la obesidad. Me parece importante también transmitir esto al paciente, porque si no también pasa a ser una barrera, porque la sensación de que no voy a poder hacerlo es muy fuerte, y es una de las causas que termina postergando y negando un poco la situación actual. Así que bueno, un poco transmitir eso también a los pacientes que tienen obesidad, que cada vez tenemos mejores tratamientos. ¿Se acercan muchas personas en el último tiempo, sobre todo, doctora, a realizar algún tratamiento o a averiguar por lo menos? Sí. Bueno, nosotros emprendimos este centro que se llama Nutramedicina, pensando en esto, en que sea un centro de referencia, teniendo el equipo adecuado para el tratamiento. Lamentablemente abrimos 3 meses antes de la pandemia, por lo cual fue medio difícil el inicio, pero vimos el año pasado que la gente se empezó a acercar muchísimo, a consultar muchísimo, y creo que un poco eso, buscando sobre todo no solo profesionalismo y entender la complejidad del problema, sino respeto a esa patología. Me parece que un poco la obesidad también desde el punto de vista médico fue y sigue siendo un poco manoseado su tratamiento, desde tratamientos mágicos, fantasiosos, publicitarios, sin sostén científico, por lo cual algo fundamental que debe tener el paciente con obesidad es respeto. ¿No es cierto? Que decirle a un paciente con obesidad, cerrar la boca como opción terapéutica, claramente no es la adecuada, es perjudicial y termina siendo claramente contraproducente, porque esa no es la forma de resolverlo, y termina alejándolo de buscar una atención adecuada. Y además hay algo que es cierto, la magia no existe, por eso uno, si empieza algo, tiene que saber que es algo que tiene que ser perdurable, que tiene que tener una continuidad y que tiene que tener un tiempo específico para que realmente se puedan ver los resultados. Y le quería hacer una pregunta, ¿hay alguna edad específica o predomina una edad, o de todas las edades van y averiguan para comenzar los tratamientos? Nosotros trabajamos todas las edades.
con respecto al tratamiento farmacológico que hablé, por ahí es importante que contamos, uno de estos medicamentos está aprobado, no solo en Argentina, sino en Europa, en Estados Unidos, para mayores de 12 años. Algo que estamos viendo mucho es adolescentes con obesidad. Por supuesto que no va a ser a cualquiera y en cualquier contexto y en una primera consulta ya indicar una medicación. Pero me parece también por ahí esto transmitirlo desde las edades y lo que mencionábamos en el inicio, cuanto antes actuemos mejor va a ser. La adolescencia es una edad crítica por todo lo que implica ya la misma etapa de la vida, así que contar con una ayuda que nos permita mejorar justamente este control del hambre, que es muy difícil cuando sobre todo ya los mecanismos regulatorios periféricos, centrales, ya se encuentran alterados, es una opción para tener en cuenta. Doctor, para finalizar le voy a pedir que brinde datos sobre dónde se pueden encontrar con usted, dónde pueden la gente obtener mayor información, si por ahí quiere acceder a algún tratamiento, alguna consulta o mayor información. Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Resistencia, en Entre Ríos 142, en el 8º A, es el edificio Urban Oficina. Nos pueden encontrar en las redes, en @nutramedicina. Ahí están los contactos. De todos modos, para solicitar un turno o consulta, el WhatsApp es 3624 06 17 23. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la visita aquí a nuestros estudios y lo mejor para todo lo que viene. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad. Bien, Adri, nosotros...